Puesto que existen millones de partículas subatómicas en el espacio más pequeño que podamos ver, ¿resulta conveniente ocuparse de ellas en el terreno de la estadística? Las descripciones estadísticas son imágenes representativas de la conducta colectiva de las masas. La estadística no puede decirnos cómo se comportará un individuo dentro de una multitud, pero nos puede hacer una descripción bastante exacta, basada en observaciones repetidas, de cómo se comportará un grupo en su conjunto. Por ejemplo, el estudio estadístico del crecimiento de una población puede decirnos cuántos niños han nacido cada año y cuántos se calcula que van a nacer en los próximos años. Pero la estadística no puede decirnos cuáles son las familias que van a tener los nuevos niños y cuáles no. Si queremos conocer cómo se desarrolla el tráfico en un cruce, podemos instalar aparatos que nos suministrarán datos. Los datos estadísticos que nos suministrarán los aparatos pueden decirnos, por ejemplo, cuántos coches giran a la izquierda y cuántos a la derecha, durante determinadas horas, pero no puede decirnos qué coches van a ser los que hagan uno u otro movimiento. La estadística es utilizada también en la física de Newton. Por ejemplo, se usa para conocer la relación existente entre el volumen de un gas y la presión. Esta relación es llamada ley de Boyle en honor de su descubridor, Robert Boyle, que fue contemporáneo de Newton. Con mayor sencillez podría llamarse la ley de la bomba de bicicleta, como podremos ver. La ley de Boyle dice que si, a una temperatura constante, el volumen de un recipiente que encierra una determinada cantidad de gas se reduce a la mitad, la presión del gas contenido aumentará al doble. Imaginémonos a una persona con una bomba de bicicleta. Ha levantado el émbolo hasta su límite máximo y está a punto de hacerlo descender. El tubo de la bomba está conectado con un medidor de presión, en vez de con la cámara de la bicicleta, de manera que podemos ver cuál es la presión en el interior de la bomba. Puesto que no se ejerce ninguna presión sobre el tubo de salida, no hay presión en el cilindro de la bomba y, por lo tanto, el medidor de presión indicará cero. Realmente la presión en el interior de la bomba no es cero. Vivimos en el fondo de un océano de aire, nuestra atmósfera. El peso de muchos kilómetros de aire sobre nosotros ejerce una presión de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Si nuestro cuerpo no se derrumba aplastado es porque él, a su vez, ejerce una presión idéntica de 1 kilogramo por centímetro cuadrado hacia afuera. Esta es la situación en que se leería cero en el manómetro. Para ser más exactos, supongamos que hacemos que el manómetro marque 1 kilogramo por centímetro cuadrado antes de que apretemos el émbolo. Hagamos que el pistón del émbolo descienda a la mitad del recorrido. El volumen interior del cilindro de la bomba es ahora la mitad del original y no se ha permitido la salida de la menor cantidad de aire. El manómetro marcará 2 kilogramos por centímetro cuadrado, es decir, el doble de la presión original. Sigamos empujando el émbolo hasta los 2/3 de su camino. El volumen del interior de la bomba es ahora 1/3 del original y el manómetro marcará el triple de la presión original, 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Esta es la ley de Boyle. A temperatura constante la presión de una cantidad de gas es inversamente proporcional a su volumen. Si el volumen se reduce a la mitad, la presión aumenta al doble, si el volumen se reduce a 1/3 la presión se triplica, etc. Para explicar el por qué es así, hemos de recurrir a la estadística clásica. El aire, un gas, en la bomba de nuestro ejemplo, está compuesto de moléculas. Las moléculas están compuestas de átomos. Estas moléculas están en movimiento constante y en un momento determinado millones de ellas golpean el interior de las paredes de la bomba. Aunque no podemos detectar cada una de las microscópicas colisiones, el macroscópico efecto de los millones de impactos sobre un centímetro cuadrado produce el fenómeno de la presión. Si reducimos el volumen de la bomba a la mitad, apretamos a las moléculas en un espacio 2 veces menor que el original, con lo cual hacemos que se produzca un número de impactos doble en el mismo centímetro cuadrado de la pared de la bomba. Por consiguiente, el efecto macroscópico, de conjunto, hace que la presión se duplique.
Si contraemos las moléculas en la tercera parte del espacio original, hacemos que golpeen 3 veces más en el mismo centímetro cuadrado de la pared de la bomba y la presión se triplica. Esta es la teoría cinética de los gases. En otras palabras, la presión es el resultante de la conducta de grupo de un gran número de moléculas en movimiento. Cada uno de los sucesos individuales puede ser analizado, porque, de acuerdo con la física de Newton, cada suceso individual está, teóricamente, sujeto a las leyes deterministas. En principio podemos calcular el camino seguido por cada partícula en la cámara de la bomba. De ese modo es como se utilizaba la estadística en la antigua física. La mecánica cuántica también utiliza la estadística, pero hay una gran diferencia entre la mecánica cuántica y la física de Newton. En la mecánica cuántica no hay modo de predecir conductas individuales. Esta es la lección de partida que nos enseñan los experimentos realizados en el terreno de lo subatómico. La mecánica cuántica se ocupa del comportamiento del grupo. Intencionadamente deja con cierta vaguedad la relación entre el comportamiento de los grupos y los sucesos individuales, porque a nivel subatómico los comportamientos individuales no pueden ser determinados con certeza, el principio de incertidumbre, y, como veremos al estudiar a las partículas de alta energía, están en cambio continuo. La mecánica cuántica abandona las leyes que gobiernan a los comportamientos individuales y proclama directamente las leyes estadísticas que rigen las sumas de comportamiento. La mecánica cuántica nos dice cómo va a comportarse un grupo de partículas, pero lo único que puede decirnos sobre el comportamiento individual de una partícula es cómo probablemente va a comportarse. La probabilidad es la característica más importante de la mecánica cuántica. Esto hace que sea un instrumento ideal para ocuparse de los fenómenos subatómicos. Tomemos, por ejemplo, el fenómeno de la reducción gradual de la radiactividad natural, por ejemplo en las esferas luminosas de los relojes. La disminución paulatina de la emisión radiactiva es un fenómeno predecible de comportamiento de grupo como consecuencia de comportamientos individuales impredecibles. Supongamos que colocamos 1 gramo de radio en una caja fuerte con apertura de tiempo y lo dejamos allí durante 1600 años. Cuando haya transcurrido ese tiempo y la caja de caudales vuelva a abrirse, encontraremos en su interior 1 gramo de radio. No. Solo hallaremos medio gramo, exactamente la mitad de la cantidad que pusimos en ella. Esto se debe a que los átomos de radio se van desintegrando de modo natural a un ritmo que hace que a cada 1600 años se pierda la mitad de él. Como consecuencia, los físicos dicen que un átomo tiene una vida media de 1600 años. Si dejamos el medio gramo de radio en la caja, al volver a abrirla al cabo de otros 1600 años, solo quedará 1/4 de gramo. Cada 1600 años la mitad de los átomos de radio existentes en el mundo desaparecen. ¿Cómo podemos saber cuáles son los átomos que van a desintegrarse y cuáles no? No podemos. Podemos predecir la cantidad de átomos que van a desintegrarse en la próxima hora, pero no tenemos modo de saber cuáles son los que van a hacerlo. No existe una ley física que nos pueda hacer saber cuál es esta selección. O al menos no la conocemos. Q. Se desintegren unos átomos u otros es puramente una cuestión de azar. Sin embargo, el radio continúa reduciéndose según lo previsto, con una vida media conocida, concreta e invariable de 1600 años. La teoría del cuanto no se ocupa de las leyes que gobiernan la desintegración de los átomos de radio, considerados individualmente, y pasa, directamente, a actuar de acuerdo con las leyes estadísticas que gobiernan la desintegración de los átomos de radio en grupo. De ese modo es como se utilizan las estadísticas en la nueva física. Otro buen ejemplo de comportamiento global predecible, estadísticamente, consistente en sucesos individuales impredecibles son las constantes variaciones de intensidad entre las líneas espectrales. Recuerde el lector que, según la teoría de Bohr, los electrones de un átomo se localizan solo en capas situadas a una distancia específica del núcleo.
Normalmente el electrón único del átomo de hidrógeno permanece en la capa más próxima al núcleo, estado fundamental. Si lo excitamos, le añadimos energía, haremos que salte a una capa más externa. Mientras mayor cantidad le añadamos, más amplio será su salto. Si cesamos de excitarlo, el electrón salta de regreso a la capa más interna, más próxima al núcleo. Con cada uno de sus saltos desde una capa exterior a otra interior, el electrón emite una cantidad de energía igual a la cantidad de energía que absorbió cuando le hicimos saltar hacia las capas exteriores. Esos paquetes de energía emitidos, fotones, constituyen la luz que, al ser dispersada por un prisma, forma el espectro de unas 100 líneas coloreadas que componen el espectro del hidrógeno. Cada línea coloreada en el espectro del hidrógeno está formada por la luz emitida por los electrones del hidrógeno cuando saltan de una determinada capa externa a otra determinada capa interna. Lo que no mencionamos antes es que algunas de esas líneas del espectro del hidrógeno son más pronunciadas que otras. Las líneas más pronunciadas siguen estando más pronunciadas siempre y las más débiles son siempre más débiles. La intensidad de las líneas del espectro del hidrógeno varía porque los electrones del hidrógeno que regresan a su estado fundamental no siempre toman el mismo camino. Es posible que, por ejemplo, la capa 5 pueda ser un punto de parada más corriente que la capa número 3. En ese caso, el espectro producido por millones de átomos de hidrógeno excitados marcarán una línea espectral más pronunciada correspondiente a los electrones que saltan de la capa 5 a la capa 1, y menos pronunciada la línea correspondiente a los saltos de los electrones desde la capa 3 a la capa 1. Eso ocurre, en este ejemplo, porque el número de electrones que se detienen en la capa 5 antes de saltar a la capa 1, es mayor que el de los que se detienen en la capa 3 antes de saltar a la capa 1. En otras palabras, la probabilidad es muy alta, en este ejemplo, de que los electrones del hidrógeno, excitados, se detengan en la capa 5 en su regreso a la capa 1, y menos la de que se detengan en la capa 3. Dicho de otro modo, sabemos que un cierto número de electrones probablemente se detendrán en la capa 5 y que un número menor de electrones se detendrán en la capa 3. Pero no tenemos modo de saber cuáles son los electrones que se van a detener en una u otra capa. Como en el caso anterior, podemos precisar un comportamiento colectivo sin estar en condiciones de predecir ni uno solo de los comportamientos individuales que componen el fenómeno colectivo. Esto nos conduce a la cuestión filosófica central de la mecánica cuántica, textualmente, ¿qué es lo que describe la mecánica cuántica? O dicho de otro modo, la mecánica cuántica nos describe el comportamiento colectivo y diagonal o nos predice las probabilidades de comportamiento individual, ¿pero de qué? En otoño de 1927 un grupo de físicos se reunieron en Bruselas para investigar la temática de la nueva física y se hicieron entre ellos esta misma pregunta. Lo que decidieron allí pasó a ser conocido como la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica octavo. Más tarde se desarrollaron otras interpretaciones, pero la interpretación de Copenhague señaló la urgencia de la nueva física como medio consistente de una nueva visión del mundo. Esta es todavía la interpretación prevalente del formalismo matemático de la mecánica cuántica. La sacudida que produjo en la física el descubrimiento de las inadecuaciones de la física de Newton fue enorme. La cuestión que se plantearon los físicos reunidos en Bruselas no fue si la mecánica de Newton podía ser adaptada a los fenómenos subatómicos, estaba claro que resulta imposible, sino más bien cómo podía ser reemplazada. La interpretación de Copenhague fue la primera formulación consistente de la mecánica cuántica. Einstein se opuso a ella en 1927 y siguió criticándola hasta su muerte, aunque él también, como todos los físicos, se vio forzado a reconocer sus ventajas en la explicación de los fenómenos subatómicos. La interpretación de Copenhague dice, en efecto, que no importa a qué se refiera la mecánica cuántica, noveno, lo importante es que funciona. Esta es una de las declaraciones más importantes en la historia de la ciencia. La interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica dio comienzo a una reunión monumental que no pasaría desapercibida en su tiempo.
La parte racional de nuestra psique, tipificada por la ciencia, comenzó a combinarse de nuevo con otra parte de nuestro ser que veníamos ignorando desde comienzos del siglo XVIII, nuestra componente irracional. La idea científica de la verdad estuvo anclada tradicionalmente, durante mucho tiempo, en la creencia de una verdad absoluta, que se hallaba en algún lugar allá afuera, es decir, de una verdad absoluta con existencia fuera de nosotros. Mientras más cerca podamos llegar de esa verdad absoluta, más ciertas se decía serán nuestras teorías. Pero de todos modos nunca estaremos en condiciones de percibir directamente la verdad absoluta, es decir, de abrir el reloj. En el ejemplo octavo fue en el quinto congreso de Solvay donde Bohr y Einstein llevaron a cabo su ahora famosa discusión. El término interpretación de Copenhague refleja la influencia dominante de Niels Bohr, de Copenhague, y su escuela ideológica ofrecido por Einstein, si bien seguiremos tratando de elaborar nuevas teorías tales que cada faceta de verdad absoluta se corresponda a un elemento de nuestras teorías. Siglo. La interpretación de Copenhague elimina la idea de una correspondencia de uno a uno entre realidad y teoría. Esta es otra forma de expresar algo a lo cual ya hemos aludido anteriormente. La mecánica cuántica se aparta de las leyes que gobiernan los componentes individuales y establece directamente las leyes que rigen a las sumas o agrupaciones. Es muy pragmática. La filosofía del pragmatismo se desarrolla más o menos así: la mente, por su carácter intrínseco, solo puede tratar con ideas. No le es posible entrar en relación con otra cosa. En consecuencia, no es correcta la presunción de que la mente puede tomar en consideración, directamente, la realidad. Todo lo que la mente puede hacer es considerar sus ideas sobre la realidad. El que la realidad sea así o no, realmente, no es sino una consideración de tipo metafísico. Por lo tanto, el que algo sea cierto o no, dependerá no de lo estrechamente que se corresponda con la verdad absoluta, sino de su concordancia con nuestra experiencia X. La extraordinaria importancia de la interpretación de Copenhague radica en el hecho de que por vez primera un grupo de científicos, que intentaba formular una física consistente, fueron forzados por sus propios descubrimientos a reconocer que un completo conocimiento de la realidad era algo que estaba por encima de la capacidad de todo pensamiento racional. Esto era algo que Einstein no podía aceptar. Lo más incomprensible sobre el mundo es que es comprensible, escribió. Pero la hazaña estaba realizada. La nueva física no se basó en el conocimiento de la verdad absoluta, sino en nosotros mismos. Henry Pierce Stapp, un físico del laboratorio Lawrence Berkeley, lo expresó elocuentemente: la filosofía del pragmatismo fue creada por el psicólogo norteamericano William James. Recientemente, los aspectos pragmáticos de la interpretación de Copenhague han sido subrayados por Henry Pierce Stapp, un físico teórico que trabaja en el laboratorio Lawrence Berkeley, en Berkeley, California. La interpretación de Copenhague, aparte de su lado pragmático, proclama que la teoría del cuanto es, en cierto sentido, completa, puesto que ninguna otra teoría puede explicar con mayor detalle los fenómenos subatómicos. Una faceta esencial de la interpretación de Copenhague es el principio de la complementariedad de Bohr, al que nos referiremos después. Muchos historiadores colocan en términos de igualdad la interpretación de Copenhague y el principio de la complementariedad. En sentido general, la complementariedad está incorporada a la interpretación pragmática de la mecánica cuántica de Stapp, pero el énfasis especial en la complementariedad es característico de la interpretación de Copenhague. La interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica fue esencialmente un rechazo de la presunción de que la naturaleza podía ser comprendida en términos de las realidades elementales espacio-tiempo. De acuerdo con las nuevas ideas, la descripción completa de la naturaleza a nivel atómico está dada por funciones de probabilidad que se referían no a realidades microscópicas subyacentes de espacio-tiempo sino, más bien, a los objetos macroscópicos de la experiencia sensorial. La estructura teórica no se extiende hacia abajo ni se afianza en las realidades fundamentales microscópicas de espacio-tiempo.
En vez de ello retrocede y se afianza en las realidades concretas que forman la base de la vida social. Esta descripción pragmática debe ser contrastada con descripciones que intenten mirar entre bastidores y que nos digan lo que está aconteciendo realmente. Otra forma de entender la interpretación de Copenhague, de modo retrospectivo, es en términos del análisis de la división cerebral. El cerebro humano está dividido en dos mitades, conectadas en el centro de la cavidad cerebral, por medio de un tejido. Para tratar ciertas enfermedades, por ejemplo la epilepsia, en ocasiones las dos mitades del cerebro son separadas quirúrgicamente. De las experiencias conseguidas y las observaciones hechas con personas que han sido sometidas a esa operación quirúrgica, hemos descubierto un hecho notable. Hablando en términos generales, la parte izquierda de nuestro cerebro funciona de manera distinta a la derecha. Cada una de las dos mitades ve al mundo de un modo distinto. La parte izquierda de nuestro cerebro percibe al mundo de forma lineal. Tiende a organizar la información que reciben los sentidos en la forma como los puntos componen una línea, es decir que unos puntos preceden a otros. Por ejemplo, el lenguaje, que es lineal, las palabras que se están leyendo se deslizan a lo largo de una línea que va de izquierda a derecha, es una de las funciones del hemisferio cerebral izquierdo. Este hemisferio funciona de manera lógica y racional. La parte izquierda del cerebro es la que crea el concepto de causalidad, la imagen de que una cosa causa otra porque siempre la precede. El hemisferio derecho del cerebro, por el contrario, recibe modelos completos, patrones establecidos. Las personas que han sido sometidas a la separación quirúrgica de las dos mitades cerebrales tienen, realmente, dos cerebros. Cuando cada uno de esos dos cerebros es examinado separadamente, se descubre que el cerebro izquierdo recuerda cómo se habla y se utilizan las palabras mientras que, por lo general, el derecho no puede hacerlo. Sin embargo, el cerebro derecho recuerda la letra completa de una canción. La parte izquierda de nuestro cerebro tiende a dudar de ciertas impresiones de su información sensorial. La parte derecha de nuestro cerebro tiende a aceptar de manera más libre todo lo que se le ofrece. Simplificando, el hemisferio cerebral izquierdo es racional. El hemisferio derecho irracional. Fisiológicamente, la parte izquierda del cerebro controla la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho la parte izquierda. Teniendo esto en cuenta, no puede considerarse una coincidencia que la literatura y la mitología asocien la mano derecha, el hemisferio cerebral izquierdo, con las características de racionalidad, masculinidad y energía. Y la mano izquierda, el hemisferio derecho, con las características místicas, femeninas y receptivas. Los chinos ya escribieron sobre ese mismo fenómeno hace miles de años, yin y yang, aun cuando no llegaron a ese conocimiento gracias a la cirugía cerebral. Nuestra sociedad entera representa la postura del hemisferio izquierdo, es racional, masculina y emisora de energía, no ofrece mucho apoyo a las características representativas del hemisferio cerebral derecho, intuición, feminidad y receptividad. La llegada de la ciencia marcó el comienzo del ascenso del pensamiento acorde con las tendencias del hemisferio izquierdo, imponiendo la moda de la cognitio occidental, y el descenso del pensamiento del hemisferio derecho hacia lo subterráneo, la psique interna, de donde no emergería, con la recognitio científica, hasta que Freud descubrió el inconsciente, lo que, como era lógico, lo etiquetó de oscuro, misterioso e irracional, porque es así como el hemisferio izquierdo ve al derecho. La interpretación de Copenhague fue, en efecto, un reconocimiento de las limitaciones del pensamiento del hemisferio cerebral izquierdo, aunque los físicos reunidos en Bruselas no debieron pensar en esos términos. Fue también un reconocimiento de aquellos aspectos psíquicos que llevaban mucho tiempo siendo ignorados por una sociedad racionalista. Al fin y al cabo, los físicos son gente que siente curiosidad por el universo. Sentir curiosidad y angustia es entender de modo muy concreto, incluso cuando esa comprensión no pueda ser descrita.
La experiencia subjetiva de la curiosidad es un mensaje a la mente racional que expresa que el objeto examinado está siendo percibido y comprendido de modos distintos a lo racional. La próxima vez que algo nos impresione, que nos cause ansiedad, dejemos que la sensación discurra libremente por nuestro interior sin tratar de comprenderla. Nos daremos cuenta que la comprendemos, pero de un modo que no estaremos en condiciones de traducir en palabras. Estaremos percibiendo intuitivamente por medio del hemisferio derecho. No se ha atrofiado por falta de uso, pero nuestra capacidad, nuestra habilidad para captar su mensaje ha sido debilitada por 3 siglos de negligencia. Los maestros de Woolley perciben en ambos, de manera racional y de manera irracional, la afirmativa y la receptiva, la masculina y la femenina. No descuidan ni una ni otra. No hacen sino bailar. Lecciones de baile. Para la física newtoniana, para la mecánica cuántica. Puede representarse, no puede representarse, está basada en las percepciones ordinarias de los sentidos, está basada en el comportamiento de las partículas subatómicas y sistemas que no pueden observarse de modo directo, describe cosas, objetos individuales en el espacio y sus cambios en el tiempo, describe conductas estadísticas de sistemas, predice sucesos, predice probabilidades, acepta una realidad objetiva, fuera de aquí no acepta una realidad objetiva. Aparte de nuestra experiencia, podemos observar algo sin modificarlo, ¿no? Podemos observar algo sin modificarlo, proclama estar basada en la verdad absoluta, en lo que la naturaleza es realmente. Entre bastidores proclama solo su capacidad de ordenar la experiencia correctamente. ¿Esto es la mecánica cuántica? La siguiente pregunta es, ¿cómo funciona? Modelos de energía orgánica. Capítulo 3. Entes vivos. Cuando hablamos de la física como modelos o formas de comportamiento de la energía orgánica, la palabra que capta principalmente nuestra atención es orgánica. Orgánico quiere decir vivo. Mucha gente cree que la física se ocupa de cosas que no están vivas, como un péndulo o una bola de billar. Este es un punto de vista corriente incluso entre los físicos, pero no resulta tan evidente como a primera vista podría parecer. Permítasenos explorar este punto de vista con ayuda de una persona hipotética, un muchacho a quien llamaremos Jim DeWitt, 11 campeón perpetuo de la búsqueda de lo no obvio. No es del todo cierto que la física, dice Jim DeWitt, se ocupe de cosas no vivas. Esto resulta evidente de nuestra anterior exposición de los cuerpos que caen. Incluso aunque algunos de ellos sean seres humanos, todos experimentarán la misma aceleración si caen en el vacío. Por consiguiente, la física se aplica también a los seres vivos. Pero ese ejemplo es una trampa, respondemos. Las rocas no pueden elegir con respecto a la caída. Si las dejamos caer, caen. Si no las dejamos caer, no caen. Los seres humanos, por otra parte, están en condiciones de elegir. Con la excepción de los casos accidentales, no se les encuentra realizando el acto de caer. ¿Por qué? Porque saben que la caída puede lastimarles y no tienen deseos de hacerse daño. En otras palabras, los seres humanos procesan información, saben que si caen se pueden hacer daño, y responden a ello, no cayendo. Las rocas no pueden hacer ninguna de esas dos cosas. Eso es lo aparente, alega DeWitt, pero podría ser que no fuera realmente así. Por ejemplo, sabemos, gracias a la observación de fotografías tomadas a determinados intervalos de tiempo, que las plantas frecuentemente responden a los estímulos con reacciones semejantes a las humanas. Se retraen ante el dolor, avanzan a aquellos que les produce placer e, incluso, llegan a marchitarse por falta de afecto. La única diferencia es que lo hacen a un ritmo mucho más lento que nosotros. Tan lento, realmente, que ante las formas ordinarias de percepción parecen no reaccionar en absoluto. Si eso es así, ¿cómo podemos decir con certeza que las rocas e incluso las montañas no reaccionan como organismos vivos, pero con una reacción de tiempo tan lenta que para captarla, incluso con fotografía de tomas a intervalos, se requerirían miles de años entre cada toma? Naturalmente no hay forma de probar una cosa así,
pero tampoco hay forma de probar que no sea cierto. La distinción entre vida y no vida no es tan sencilla de establecer. Eso es inteligente, pensamos, pero desde un punto de vista práctico no puede observarse que la materia inerte responda a los estímulos. Y no puede negarse que los seres humanos lo hacen así. Otro error, contradice DeWitt leyendo nuestros pensamientos. Todo químico puede comprobar que la mayor parte de los productos químicos, que por lo general provienen de las tierras y las rocas, reaccionan a los estímulos. Bajo las condiciones apropiadas, por ejemplo, el sodio reacciona ante el cloro, formando el cloruro de sodio, el hierro reacciona ante el oxígeno formando el óxido de hierro, y así podríamos seguir citando ejemplos. Reaccionan exactamente igual que el ser humano hambriento ante los alimentos, o ante el afecto cuando se encuentra solo. Bien, así es, admitimos, pero no nos parece jugar limpio comparar una reacción química con una reacción humana. Una reacción química sucede o no sucede. No hay términos intermedios. Cuando dos productos químicos de un determinado tipo se combinan apropiadamente, reaccionan; si no se combinan adecuadamente, no reaccionan. Los seres humanos y sus reacciones son mucho más complejos. Si ofrecemos comida a una persona hambrienta, puede comer o no comer, según las circunstancias; si come, puede comer hasta hartarse, o quizá no tanto. Consideremos a una persona que tiene hambre, pero sabe que si se entretiene comiendo llegará tarde a una cita. Si la cita es lo suficientemente importante, se irá sin comer, pese a tener hambre. Si una persona sabe que la comida está envenenada, no la probará. Se trata de procesar la información y responder apropiadamente. Eso es lo que distingue a la reacción humana de la reacción química. Los productos químicos no tienen elección, siempre tienen que actuar en un sentido u otro. Desde luego se excita Jim DeWitt, pero no sabemos si nuestras respuestas a los estímulos no están tan rígidamente preprogramadas como las de los productos químicos, con la única diferencia de que nuestros programas son mucho más complejos. Es muy posible que nosotros no tengamos más libertad de acción, en absoluto, que las piedras. Lo que ocurre es que, contrariamente a las piedras, nosotros nos engañamos creyendo tenerla. No hay forma de discutir ese argumento. DeWitt ha mostrado la cualidad arbitraria de nuestros prejuicios. Nos gusta pensar que somos distintos de las piedras porque somos cosas vivas y ellas no, pero no tenemos forma de probar nuestra posición ni desmentir la suya. No podemos establecer con claridad que somos diferentes a lo inorgánico. Esto significa, lógicamente, que hemos de admitir la posibilidad de que no estemos vivos. Puesto que esto es absurdo, la única alternativa que nos queda es admitir que los objetos inanimados puedan ser entes vivos. La diferencia entre orgánico e inorgánico es un prejuicio conceptual. Cuesta cada vez más trabajo mantenerlo, a medida que nos adentramos en la física cuántica. De acuerdo con nuestra definición, una cosa es orgánica si responde a la información procesada. El más sorprendente descubrimiento que espera a los neófitos en la física es que las pruebas acumuladas en el desarrollo de la mecánica cuántica indican que las partículas subatómicas parecen estar tomando decisiones de manera constante. Y más aún, las decisiones que aparentemente tomen están basadas en otras decisiones programadas en cualquier otra parte. Las partículas subatómicas parecen conocer instantáneamente las decisiones que son tomadas en otras partes. La palabra clave es instantáneamente. ¿Cómo puede saber una partícula subatómica aquí la decisión que ha tomado otra partícula allí, en cualquier otra parte, en el mismo instante en que la partícula en ese otro cualquier lugar la ha tomado? Todas las pruebas parecen desmentir el hecho de que las partículas elementales sean realmente partículas. Una partícula, como nos la representamos mentalmente, de acuerdo con la definición clásica, es una cosa que está limitada en el espacio. No se extiende fuera de esa región. Está aquí o está allí, pero no puede estar aquí y allí al mismo tiempo. Una partícula que está aquí, puede comunicarse con una partícula que está allí, gritándole,
emitiéndole una señal de TV, agitándose, etc., pero esa comunicación necesita tiempo, aunque solo sea una millonésima de segundo. Si dos partículas se encontraran en distintas galaxias, la comunicación tardaría siglos. Para que una partícula que está aquí sepa lo que ocurre allí mientras está sucediendo, tiene que estar allí. Pero si está allí no puede estar aquí. Y si está en los dos lugares al mismo tiempo ya no es una partícula. Esto significa que es posible que las partículas ni siquiera sean partículas en absoluto. También significa que esas partículas aparentes están en relación con otras partículas de un modo dinámico e íntimo que coincide con nuestra definición de lo orgánico. Algunos biólogos creen que una simple célula vegetal lleva en sí la capacidad de reproducir la planta entera. Igualmente, la implicación filosófica de la mecánica cuántica es que todas las cosas en nuestro universo, incluso nosotros, que parecen existir independientemente, son en realidad partes de un modelo orgánico que lo abarca todo. Y que no hay ninguna parte de ese modelo, de ese todo, que esté verdaderamente aparte de él o de las demás partes. Para entender estas conclusiones y su significado, permítasenos comenzar con un descubrimiento hecho en 1900 por Max Planck. Ese año está considerado por lo general como el del nacimiento de la mecánica cuántica. En diciembre de 1900, como a disgusto, Planck presentó a la comunidad científica un escrito que habría de hacerlo famoso. Él mismo estaba molesto con las implicaciones de su tesis y confiaba en que sus colegas estarían en condiciones de hacer lo que él no había logrado, explicar su contenido en términos de la física de Newton. Pero en el fondo de su corazón sabía que eso no era posible, que ni ellos ni nadie podrían hacerlo. También presentía, y con toda razón, que su comunicado iba a conmover los auténticos cimientos de la ciencia. ¿Qué era lo que había descubierto Planck que le causaba tan profunda inquietud? Que la estructura básica de la naturaleza es granular o, como les gusta decir a los físicos, discontinua. ¿Qué se quiere expresar con discontinua? Si tomamos la población de una ciudad es evidente que solo puede fluctuar en un número completo de gente. Lo máximo que la población de una ciudad puede aumentar o disminuir es en una persona. No puede aumentar en 0,7 personas. Puede aumentar o disminuir en 15 personas, pero no en 15,7 personas. En el dialecto de la física, una población puede cambiar solamente en discretos incrementos o discontinuamente. Solo podemos hacer que sea mayor o más pequeña a saltos y el más pequeño de los saltos tiene que ser una persona completa. En general, esto es lo que descubrió Planck sobre el proceder de la naturaleza. Planck no intentaba minar los fundamentos de la física de Newton. Era un físico alemán, conservador. Más bien ocurrió que, inadvertidamente, patrocinó la revolución de la mecánica cuántica al tratar de resolver un problema concreto relacionado con las radiaciones de la energía. Planck estaba tratando de descubrir por qué las cosas se comportan como lo hacen cuando son calentadas. Concretamente, quería saber por qué los objetos se hacen más brillantes cuando se calientan y cambian de color cuando la temperatura aumenta o disminuye. La física clásica que había tenido éxito en unificar campos tan diversos como la acústica, la óptica o la astronomía, que parecía haber satisfecho el apetito científico de los que creían haber desvelado los misterios del universo y los habían vuelto a reagrupar en cómodos paquetes, no tenía una explicación con sentido para este fenómeno tan corriente. Era, para emplear la fraseología de la época, una de las pocas nubes en el horizonte de la física clásica. En 1900 los físicos se figuraban al átomo como un núcleo que tenía un aspecto parecido a una ciruela a la que se habían unido unos pequeños muelles protuberantes. Esto era antes de que se creara el modelo planetario del átomo. Al final de cada uno de esos muelles estaba el electrón. Si se le daba una sacudida al átomo, eso hacía que sus electrones oscilaran al final de sus muelles. Se pensaba que esos electrones cimbreantes, oscilantes, emitían energía radiante y esa era la causa de que los objetos calientes brillaran.
Una carga eléctrica acelerada crea radiaciones electromagnéticas. Un electrón lleva una carga eléctrica negativa y si es sometido a oscilaciones se acelera, primero en una dirección y después en la otra. Los físicos pensaban que al calentar los átomos de un metal se le hacía entrar en estado de agitación y eso, a su vez, hacía oscilar a sus electrones y emitir luz en el proceso. La energía absorbida por el átomo cuando se le sacudía, calentaba, continuaba la teoría era radiada por los electrones saltarines. Se puede sustituir electrones saltarines por osciladores atómicos, si hay alguien a quien lo primero no le parece lo suficientemente serio. La misma teoría proclamaba que la energía absorbida por un átomo era distribuida por igual a sus osciladores, electrones, y que estos saltaban, oscilaban, a más alta frecuencia, con mayor rapidez, con lo cual radiaban su energía de manera más eficiente. Desgraciadamente esta teoría no es válida. Prueba algunas cosas bastante equivocadas. Primero, prueba que todos los objetos calentados emiten mayor cantidad de luz de alta frecuencia, azul, violeta, que de luz de baja frecuencia, roja. En otras palabras, incluso los objetos moderadamente calentados, de acuerdo con esta teoría clásica, debían emitir una luz de un intenso color azul-blanco, al igual que los objetos que están al rojo-blanco, pero en menor cantidad. Esto es incorrecto. Objetos moderadamente calentados emiten, principalmente, luz roja. Los objetos intensamente calentados emiten una cantidad finita de luz de alta frecuencia. El lector no debe preocuparse con altas y bajas frecuencias. Esos términos serán explicados pronto. Ahora la cuestión es que Planck estaba explorando uno de los últimos grandes problemas de la física clásica, su equivocada predicción referente a la radiación energética. Los físicos han apodado a ese problema la catástrofe ultravioleta. Aun cuando el nombre suena como el de una orquesta de rock, la catástrofe ultravioleta refleja una concreta preocupación por el hecho de que los objetos calentados no emiten grandes cantidades de energía en forma de luz ultravioleta, la luz de mayor frecuencia conocida en 1900, tal y como ha pronosticado la teoría clásica. El nombre del fenómeno que Planck estaba estudiando es radiación de los cuerpos negros. La radiación de los cuerpos negros es la radiación procedente de cuerpos negros, no reflectantes, planos y perfectamente absorbentes. Dado que el negro es la ausencia de color, no es reflejado ni emitido ningún tipo de luz, los cuerpos negros no tienen color, salvo cuando son calentados. Si un cuerpo negro está emitiendo algún color, sabemos que se debe a la energía que le añadimos y no porque refleje o emita aquel color de manera espontánea. Un cuerpo negro, no siempre tiene que ser un cuerpo sólido de color negro. Supongamos que tenemos una caja de metal que está completamente cerrada herméticamente, con la excepción de un pequeño agujero. ¿Qué es lo que veremos si miramos en su interior? Nada, porque no hay luz en su interior. Una luz pequeña puede penetrar por el agujero, pero no la suficiente como para hacernos ver el interior. Bien, supongamos que calentamos la caja metálica hasta que adquiere un color rojo. ¿Qué veremos entonces? Rojo. ¿Quién dice que la física es difícil? Ese era el tipo de fenómeno que Planck estaba estudiando. Todos los físicos, en 1900, presumían que después de que los electrones de un átomo excitado comenzaban a oscilar, radiaban su energía suavemente y de manera continuada hasta que descendían corriendo y su energía se disipaba. Planck descubrió que los osciladores atómicos excitados no actuaban así. Emitían y absorbían energía solo en cantidades concretas. En vez de radiar energía suave y continuadamente, como lo hace el resorte de un reloj, radiaban su energía en cortos chorros, descendiendo a un nivel energético más bajo después de cada emisión o chorro, hasta que cesaba de oscilar por completo. En resumen, Planck descubrió que los cambios de naturaleza eran explosivos y no continuados y suaves. Segundo, Planck fue el primer físico que habló de paquetes de energía y de osciladores cuantificados. Presentía que había hecho un importantísimo descubrimiento,
uno que se enfrentaba con los descubrimientos de Newton. Y con razón. La filosofía y los paradigmas de la física nunca volverían a ser los mismos, aunque se necesitarían otros 25 años para que la mecánica cuántica adquiriera forma. Es difícil en la actualidad comprender lo audaz que era en su época la teoría de los guantes de Planck. Víctor Guimá, profesor de física en Harvard, lo expresó de este modo: Planck tenía que hacer una suposición radical y aparentemente absurda, pues de acuerdo con las leyes clásicas, y también del sentido común, se venía presumiendo que un oscilador electrónico, una vez puesto en movimiento por un empuje, radiaba su energía suave y gradualmente mientras su movimiento oscilatorio iba descendiendo hasta detenerse. Planck tuvo que suponer que el oscilador emitía su radiación en chorros repentinos, descendiendo a menores amplitudes de oscilación tras cada una de estas emisiones. Tenía que dar por sentado que la energía de movimiento de cada oscilador no puede aumentar ni disminuir suave y gradualmente, sino únicamente a saltos repentinos. En una situación en la cual la energía estaba siendo transferida de y a los osciladores y las ondas lumínicas, los osciladores no solo debían emitir sino también absorber energía radiante en paquetes discretos. Ideó el nombre de guantes para los paquetes de energía y dijo de los osciladores que estaban cuantificados. Fue de ese modo como el incisivo concepto del quantum entró en la ciencia física. Planck es no solo el padre de la mecánica cuántica, sino también el descubridor de la constante que lleva su nombre. La constante de Planck es un número que nunca cambia xi. Se utiliza para calcular el tamaño de los paquetes de energía, guantes, de cada frecuencia de luz, color. La energía en cada cuanto de luz de un color en particular es la frecuencia de la luz multiplicada por la constante de Planck. Cada uno de los paquetes de energía de cada color tiene la misma cantidad de energía. Todos los paquetes de energía de luz roja, por ejemplo, son del mismo tamaño. Todos los paquetes de energía de luz violeta son del mismo tamaño. Todos los paquetes de energía de luz verde son del mismo tamaño. Sin embargo, los paquetes de energía de luz violeta son mayores que los paquetes de energía de luz verde y los paquetes de energía de luz verde son mayores que los de luz roja. En otras palabras, Planck descubrió que la energía es absorbida y emitida a pequeños trozos y el tamaño de los trozos de una luz de baja frecuencia, como la luz roja, es más pequeño que el tamaño de los trozos de una luz de alta frecuencia como la luz violeta. Eso explica el por qué los objetos calentados radian la energía del modo como lo hacen. Cuando un cuerpo negro es sometido a bajo calentamiento, el primer color en el que brilla es rojo, porque los paquetes de energía de la luz roja son los paquetes de energía más pequeños en el espectro de luz visible. A medida que el calor aumenta, se dispone de más energía y se pueden utilizar mayores paquetes de ella. Los mayores paquetes de energía forman los colores de más alta frecuencia, como por ejemplo el azul y el violeta. Porque el resplandor de un metal caliente parece aumentar continuamente a medida que la temperatura crece. Porque los diminutos pasos, arriba y abajo, en la brillantez son tan increíblemente pequeños que nuestros ojos no pueden distinguirlos. Por consiguiente, en la escala a gran tamaño, o a nivel macroscópico, este aspecto de la naturaleza no es evidente. En el mundo de lo subatómico, sin embargo, esta es la característica dominante de la naturaleza. Si esta exposición de la emisión y absorción de los paquetes de energía les recuerda a Niels Bohr, tendrán razón. Sin embargo, Bohr no habría de llegar a su teoría de las órbitas específicas de los electrones hasta 13 años después. Para esos días los físicos habían desestimado ya el modelo del átomo de la ciruela con sus electrones saltarines en favor del modelo planetario del átomo, en el cual los electrones giran en torno a un núcleo XIV. Entre el descubrimiento del cuanto por Planck 1900 y el análisis de espectro del hidrógeno realizado por Bohr 1913, un físico brillante irrumpió en la escena con una fuerza raramente ejercida por un individuo aislado. Su nombre, Albert Einstein. En solo un año 1905, aquel en que cumplía los 26,
Einstein publicó 5 trabajos científicos muy significativos. 3 de ellos fueron fundamentales para el desarrollo de la física y, andando el tiempo, para el desenvolvimiento del mundo occidental. La primera de esas 3 publicaciones describía la naturaleza cuántica de la luz. Esto le valió el premio Nobel que le fue concedido en 1921. Bohr especuló que las órbitas electrónicas estaban ordenadas por la naturaleza a distancias específicas invariables del núcleo del átomo y que, cuando absorbían energía, los electrones en el átomo saltaban hacia afuera desde la órbita más próxima al núcleo, el estado fundamental del átomo, y finalmente regresaban a la órbita más interna, emitiendo en ese proceso de vuelta paquetes de energía iguales a los que habían absorbido en sus saltos hacia las órbitas exteriores. Bohr propuso que cuando solo se disponía de una pequeña cantidad de energía, calor bajo, solo los paquetes de energía pequeños eran absorbidos por los electrones y, por lo tanto, estos no saltaban a las órbitas exteriores. Cuando regresaban desde ellas a su más bajo nivel de energía, solo emitían paquetes de energía pequeños, como los de la luz roja. Cuando se dispone de mayor cantidad de energía, calor elevado, se dispone de paquetes de energía mayores, los electrones hacen saltos más largos hacia las órbitas exteriores y, al regresar a las órbitas interiores, emiten mayores paquetes de energía como los de la luz azul o violeta. Por consiguiente, cuando está sometido a calor bajo, el metal adquiere un resplandor rojo y, sometido a calor elevado, resplandores blanco azulado. El segundo escrito describía el movimiento molecular Guve. Su tercer escrito desarrollaba la teoría especial de la relatividad que estudiaremos después. 16 La teoría de la luz de Einstein establecía que la luz estaba compuesta por pequeñísimas partículas. Un rayo de luz, venía a decir Einstein, es análogo a una ráfaga de balas. Cada uno de los proyectiles es llamado un fotón. Eso era parecido a lo que proponía Planck, pero Einstein iba un poco más lejos. Planck descubrió que la energía era absorbida y emitida en paquetes. Describió los procesos de absorción y emisión de la energía. Einstein sentó la teoría de que la energía en sí está cuantificada. Para probar su teoría recurrió a un fenómeno llamado el efecto fotoeléctrico. Cuando la luz golpea, incide, en la superficie de un metal hace saltar electrones liberados de los átomos del metal y los manda a paseo. Con el equipo adecuado pueden contarse estos electrones y medir la velocidad con que se desplazan. La teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico era que cada vez que uno de los proyectiles o fotones chocaba con un electrón lo hacía retroceder, lo desviaba, exactamente igual que una bola de billar aparta a aquella con la cual choca. Einstein basaba su revolucionaria teoría en la obra experimental de Philipp Lenard, que ganó el premio Nobel en 1905. Lenard demostró que el flujo de electrones en el efecto fotoeléctrico comenzaba tan pronto como la luz incidente golpeaba el metal que constituía su objetivo. En el mismo momento en que se encendía la luz comenzaban a saltar los electrones. De acuerdo con la teoría ondulatoria de la luz, los electrones de un metal solo comienzan a oscilar cuando son alcanzados por las ondas lumínicas. Los electrones no debían soltarse de los átomos del metal hasta que comenzaran a oscilar con la suficiente rapidez. Eso exigía varias oscilaciones sucesivas, como cuando se empuja un columpio infantil, cada vez a mayor altura, hasta que el impulso adquirido le hace dar la vuelta en torno a la barra de sujeción. En resumen, la teoría ondulatoria de la luz predice una emisión de electrones retrasada. Los experimentos de Lenard, por el contrario, demostraban que la emisión de electrones se producía de manera inmediata. Este trabajo reivindicaba la teoría atómica de la materia, de Ludwig Boltzmann, el cual se había suicidado solo 2 meses antes de que esa obra de Einstein fuera publicada. Otro de los descubrimientos de Lenard fue el de que reduciendo la intensidad del rayo de luz incidente, es decir, oscureciéndolo algo más, no se reducía la velocidad de los electrones rebotados, aunque sí el número de estos. Descubrió, igualmente, que la velocidad de rebote de los electrones podía ser alterada cambiando el color de la luz incidente.
Eso quedaba explicado también con la nueva teoría de Einstein. De acuerdo con esta, cada fotón de un determinado color, como el verde, por ejemplo, tiene una cierta cantidad de energía. Al reducir la intensidad de un rayo de luz verde solo se reduce el número de fotones en el rayo. Sin embargo, cada uno de los fotones que queda en el rayo lumínico sigue conservando la misma cantidad de energía que cualquier otro fotón de luz verde. Consecuentemente, cuando cualquier fotón de luz verde golpea a un electrón, lo desplaza con una cierta cantidad de energía característica de los fotones de luz verde. Max Planck describe de este modo la teoría de Einstein. Los fotones. Las gotas de energía, no se hacen más pequeños cuando disminuye la energía del rayo, su intensidad permanece inalterada, pero los fotones se siguen uno a otro a intervalos mayores. La teoría de Einstein soportaba, pues, el descubrimiento revolucionario de Planck. La luz de alta frecuencia, como la luz violeta, está formada por fotones de más alta energía que la luz de baja frecuencia, como la luz roja. Consecuentemente un rayo de luz violeta, que está compuesto de fotones de alta energía, si golpea a un electrón hace que el electrón rebote con gran velocidad. Cuando es la luz roja, que está compuesta de fotones de baja energía, la que golpea a un electrón este salta a menor velocidad. En cualquier caso, al aumentar o disminuir la intensidad de la luz aumenta o disminuye el número de electrones que rebotan, pero solo cambiando el color de la luz incidente se puede cambiar su velocidad. En resumen, Einstein demostró, utilizando el efecto fotoeléctrico, que la luz está formada de partículas, o fotones, y que los fotones de la luz de alta frecuencia tienen mayor energía que los fotones de la luz de baja frecuencia. Eso significó un trascendental logro. El único problema estaba en que 102 años antes Thomas Young había demostrado que la luz estaba formada por ondas. Y nadie, ni siquiera Einstein, llegó a estar en condiciones de probar que estaba en un error. Así llegamos al tema de las ondas. Una partícula es una cosa que está contenida en un lugar. Una onda es algo que se expande. Veamos una representación gráfica de la onda. La longitud de onda es la distancia entre la cresta de una onda y la siguiente. Las ondas de radio más largas tienen una longitud de 10 kilómetros. En cambio las de los rayos décimos solo miden una millonésima parte de un centímetro. La luz visible tiene longitudes de onda que van de 4 a 7 cien milésimas de centímetro. La amplitud de una onda es la altura de la cresta de la onda sobre la línea longitudinal de su desplazamiento. En el dibujo siguiente ofrecemos tres ondas con distintas amplitudes. La del centro tiene la mayor amplitud. La frecuencia de la onda nos dice cuántas crestas de onda pasan por un punto determinado, como el punto A en el dibujo de la parte superior de la página 70, en un segundo. Si la ola se mueve en la dirección indicada por la flecha y una cresta pasa por el punto A cada segundo, la frecuencia de la onda es de un ciclo por segundo. Si son 10,5 las crestas que pasan por el punto a cada segundo, la frecuencia de la onda es de 10,5 ciclos por segundo. Si 10.000 crestas pasan el mismo punto cada segundo, la frecuencia de la onda es de 10.000 ciclos por segundo. La velocidad de la onda puede ser calculada multiplicando la longitud de onda por la frecuencia. Por ejemplo, si la longitud de una onda es de 60 centímetros y la frecuencia de la onda es de un ciclo por segundo, la onda se moverá 60 centímetros cada segundo. En consecuencia, su velocidad es de 60 centímetros por segundo. Si la longitud de la onda es de 60 centímetros y su frecuencia es de 3 ciclos por segundo, la velocidad de la onda será de 180 centímetros por segundo, porque la onda se mueve a razón de 3 longitudes de onda, 60 centímetros, en cada segundo. En todo esto no hay nada complicado. Podemos determinar lo rápido que corre un hombre si conocemos la longitud de cada uno de sus pasos y los pasos que da en un segundo. Multiplicando estos dos números obtendremos la velocidad por segundo del corredor. Si sus pasos tienen una longitud de 90 centímetros y da 2 pasos por segundo, el hombre correrá a 180 centímetros por segundo,
unos 6 kilómetros y medio por hora. Lo mismo hacemos con la onda, salvo que utilizamos longitudes de onda en vez de pasos. Si bien podemos calcular la velocidad de una onda de luz, multiplicando su longitud de onda por su frecuencia, esto no es necesario. Los físicos han descubierto que la velocidad de la luz en el vacío es siempre de unos 300.000 kilómetros por segundo, 299.792,5 kilómetros diagonal seg. Esto se aplica igualmente a todas las ondas electromagnéticas. Por consiguiente, todas las ondas luminosas, las azules, las verdes o las rojas, etc., tienen la misma velocidad que las ondas de radio, rayos décimo y todas las demás formas de radiación electromagnética. La velocidad de la luz es constante. Se presenta con la letra C. La constante C, como ya hemos dicho, es, aproximadamente, 300.000 kilómetros por segundo y nunca varía. ¿Eso es lo que la convierte en una constante? No importa si la luz sube o baja, si tiene alta frecuencia, una gran o una pequeña longitud de onda, que venga hacia nosotros o que parta de nosotros, su velocidad siempre es de 300.000 kilómetros diagonal seg. Esta característica llevó a Albert Einstein a la teoría de la relatividad especial, como veremos después. Y a nosotros nos permite calcular tanto la frecuencia como la longitud de onda de la luz si conocemos una de ellas. Eso se debe a que el producto de ambas es siempre 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Mientras mayor sea una de ellas, más pequeña tendrá que ser la otra. Por ejemplo, si sabemos que multiplicando dos números el resultado es 12 y si sabemos que uno de los números es 6, en ese caso el otro tiene que ser 2. Si uno de los números es 3 el otro tiene que ser 4. Igualmente, mientras más alta sea la frecuencia de la luz, más pequeña será su longitud de onda, mientras más grande la longitud de onda, más pequeña la frecuencia. En otras palabras, la luz de alta frecuencia tiene longitud de onda pequeña y la luz de baja frecuencia tiene longitud de onda grande. Ahora volvamos al descubrimiento de Planck de que la energía de un cuanto de luz crece con la frecuencia. Mientras más alta sea la frecuencia, mayor es su energía. La energía es proporcional a la frecuencia y la constante de Planck es la constante de proporcionalidad entre ellas, entre frecuencia y energía. Esta simple relación es muy importante. Es el punto central de la física cuántica: a mayor frecuencia, mayor energía, a menor frecuencia, menor energía. Cuando juntamos la mecánica de las ondas y el descubrimiento de Planck tenemos lo siguiente: la luz de alta frecuencia, como por ejemplo la luz violeta, tiene longitud de onda pequeña y alta energía. La luz de baja frecuencia, como por ejemplo la luz roja, tiene longitud de onda grande y baja energía. Esto explica el efecto fotoeléctrico. Los fotones del violeta golpean a los electrones separados del átomo del metal y los envían lejos de él a una mayor velocidad que lo hacen los fotones de luz roja, porque los fotones de la luz violeta, que es luz de alta frecuencia, tienen mayor energía que los fotones de luz roja, que es luz de baja frecuencia. Todo esto parece tener sentido si se prescinde del hecho de que estamos hablando de partículas, fotones, en término de ondas, frecuencia, y de ondas, frecuencia, en término de partículas, fotones, lo cual, desde luego, carece en absoluto de sentido. Si tiene el lector la sensación de que ha comprendido las últimas páginas, le felicitamos. Ha logrado dominar las matemáticas más difíciles contenidas en este libro. Si no, vuelva a la página 70 y vuelva a releerlas. Es fácil danzar con las longitudes de onda y las frecuencias, si se conoce la forma como están conectadas entre sí. Las ondas son criaturas alegres que gustan de bailar por su cuenta. Por ejemplo, en determinadas circunstancias se doblan alrededor de los cantos o perfiles agudos. Cuando esto sucede se dice que hay difracción. Supongamos que nos encontramos a bordo de un helicóptero que vuela sobre un puerto artificial.
La boca o entrada del puerto es lo suficientemente ancha para permitir que dos portaaviones puedan cruzarse al pasar por ella. El mar está agitado y el viento y las olas, ondas, van en dirección perpendicular a la entrada del puerto. Si desde el helicóptero miramos a vía abajo, esta será la forma como veremos que las olas, ondas, penetrar en el interior del puerto. Se ve que las olas son detenidas limpiamente por los muros del puerto, excepto en su entrada, por donde continúan en línea recta hacia el interior del puerto hasta que se disipan. Ahora imaginemos que la boca del puerto es tan pequeña que apenas permite la entrada de una barca. Si miramos desde arriba, desde el helicóptero, el modelo que veremos será de todo punto diferente. En vez de moverse directamente hacia el interior, las olas que ya están dentro se van extendiendo desde la entrada del puerto casi del mismo modo como si fueran las ondas de un charco que se alejan del punto del agua en el que hubiéramos dejado caer una piedra. Esto es la difracción. ¿Por qué ocurre así? Porque la reducción de la anchura de la boca de entrada del puerto hace que las olas, dentro del puerto, se extiendan en forma de semicírculo. La respuesta la encontraremos comparando el tamaño de la entrada del puerto con la longitud de onda, es decir, de la distancia entre las crestas de las olas que llegan. En el caso primeramente citado, la boca del puerto es considerablemente más ancha que la distancia entre las crestas de las olas, longitud de onda, que penetran por ella, así que las olas siguen directamente, en línea recta, siguiendo la pauta normal de conducta hacia las olas, y se adentran en el puerto. En el segundo de los casos la anchura de la boca del puerto es, aproximadamente, la misma o un poco menos, que la longitud de onda, de las olas que llegan y, así, causa la forma característica, difracción, que nos ofrece el segundo dibujo. Cualquiera que sea el tipo de ondas que pasan a través de una apertura que es tan pequeña, o más, que la longitud de onda de las que pasan por ella, las ondas se difractan al pasar. Dado que la luz es un fenómeno ondulatorio, de acuerdo con la teoría que defiende la naturaleza ondulatoria de la luz, esta deberá comportarse de manera semejante que las olas del mar, en los ejemplos citados anteriormente. Y así lo hace. Si colocamos una fuente de luz detrás de una pantalla con un orificio cuadrado, como el que representamos en el dibujo que sigue, su proyección en la pared será tal y como lo vemos en él. Esto es análogo a lo que ocurre a las olas que penetran en el puerto de ancha boca de entrada. El cuadrado cortado en el panel es millones de veces mayor que la longitud de onda de la luz. Como resultado de ello, las ondas de la luz pasan directamente por él, siguiendo las líneas rectas y proyectando en la pared una imagen con la misma forma que el cuadrado. Observemos, especialmente, que esta proyección tiene bordes muy marcados y definidos entre la zona iluminada y la zona oscura. Si abrimos una rendija no más ancha que el corte de una hoja de afeitar, de manera que su anchura sea casi tan estrecha como la longitud de onda de la luz incidente, la luz se difracta. Desaparece el borde fuertemente marcado entre la zona de luz y la zona oscura y, en su lugar, vemos una zona iluminada que va disminuyendo en su intensidad, paulatinamente, hasta llegar a la oscuridad en sus bordes. En vez de llegar en línea recta a la pared del fondo, los rayos de luz se han abierto como un abanico. Esto es luz difractada. Ahora que el lector conoce ya la gracia, vamos a contarle el chiste. El año 1803, Thomas Young estableció de una vez para siempre, o así lo creyó, la cuestión de la naturaleza de la luz. Utilizó para ello un experimento que era al mismo tiempo simple y espectacular. Frente a una fuente de luz, Young usó luz solar que penetraba por un agujero en una pantalla, colocó una pantalla con dos cortes verticales en ella. Cada uno de los agujeros podía ser tapado con un trozo de tela. Al otro lado de la pantalla con el doble corte había una pared en la cual podía incidir la luz penetraba por las dos rendijas. Cuando se dejó incidir la fuente de luz y una de las rendijas se tapó, la pared se iluminó como puede verse en el primer dibujo de esta página. Pero al destapar Young las dos rendijas hizo historia. La proyección en la pared debía ser la suma de la luz de los dos cortes, pero no fue así.
En vez de ello la pared se iluminó con bandas alternativas de luz y oscuridad. La banda del centro era la más luminosa. A ambos lados de la banda luminosa central había bandas de oscuridad, después nuevas bandas de luz, pero menos intensas que la banda del centro, después nuevas bandas de oscuridad, etc., como se ve en el dibujo siguiente. ¿Por qué ocurría una cosa así? La simplicidad de la respuesta es lo que hace tan importante a este experimento. Las bandas alternativas de luz y oscuridad eran un fenómeno bien conocido de la mecánica ondulatoria llamado interferencia. La interferencia resulta cuando las ondas de luz difractada procedente de los dos cortes interfieren entre sí. En algunos lugares las dos ondas se superponen y se refuerzan una a otra. En otros lugares se cancelan. En las zonas donde una cresta de onda se superponía a otra cresta de onda el resultado era una intensificación de luz, las bandas luminosas. En zonas donde la cresta encontraba un seno, se cancelaban mutuamente y la luz no llegaba a la pared. Es lo mismo que si lanzamos simultáneamente dos piedras en un estanque y observamos cómo las ondas se extienden partiendo de sus puntos centrales, los de choque de la piedra. Las ondas causadas por las piedras interfieren entre sí. En los lugares donde las crestas de las ondas causadas por una piedra se encuentran con las crestas de las ondas causadas por la otra piedra, el resultado son ondas mayores. En lugares donde los senos de las olas causadas por una de las piedras coinciden con las crestas de las olas originadas por la caída de la otra piedra, el agua se calma. En resumen, el experimento de las dos rendijas de Young demostró que la luz debía ser de naturaleza semejante a las ondas, porque solo las ondas pueden causar modelos de interferencia. La situación, pues, era como sigue: Einstein, utilizando el efecto fotoeléctrico, probó que la luz es de naturaleza semejante a las partículas. Y Young, utilizando el fenómeno de interferencia, probó que la luz era de naturaleza semejante a las ondas. Pero una onda no puede ser una partícula ni una partícula no puede ser una onda. Esto es solo el principio. Dado que Einstein probó que la luz estaba compuesta de fotones, volvamos al experimento de Young y realicémoslo con fotones, cosa que se ha hecho ya. Supongamos que tenemos una pistola de luz que puede disparar un solo fotón por separado, es decir, como una pistola dispara las balas, una tras otra. El experimento se preparó como la vez anterior con solo una rendija abierta. Disparamos el fotón, pasa por la rendija y marcamos el lugar donde tomó la pared, empleando una placa fotográfica. Puesto que hicimos el otro experimento anteriormente, apreciamos que el fotón ha dado en una zona que estaría oscura si la segunda rendija hubiera estado también abierta. Es decir, que si la segunda rendija hubiera estado abierta, allí no hubiera tocado ningún fotón. Para estar más seguros repetimos el experimento, dejando abiertas las dos rendijas. Tal y como habíamos pensado, ningún fotón fue registrado en la zona donde dio el fotón cuando solo una rendija estaba abierta. Cuando ambas rendijas están abiertas se presenta una interferencia y esa zona queda en medio de una de las bandas de oscuridad. La pregunta es, ¿cómo sabía el fotón en el primer experimento que la segunda rendija no estaba abierta? Vale la pena pensar en ello. Si ambas rendijas están destapadas, siempre existen bandas alternativas de luz y oscuridad. Esto significa que hay zonas en las que nunca toca un fotón, de no ser así no habría ninguna zona de oscuridad. Si una de las rendijas está cerrada no se producen interferencias y las bandas desaparecen, todas las zonas se iluminan, incluso aquellas que quedaban a oscuras cuando ambas rendijas estaban abiertas. Cuando disparamos nuestro fotón y este pasa por la primera rendija, sabe que puede ir a una zona que tendría que estar en la oscuridad si ambas rendijas estuvieran abiertas. O, en otras palabras, ¿cómo sabe el fotón que la otra rendija está cerrada? El misterio central de la teoría del cuanto escribió Henry Stapp es cómo se transmite la información tan rápidamente. ¿Cómo sabe la partícula que hay dos rendijas abiertas? ¿Cómo es recogida esa información de algo que ocurre en otra parte para determinar lo que es probable que suceda aquí?
18 No hay respuesta definitiva a esta cuestión. Algunos físicos como E. H. Walker especulan con la posibilidad de que los fotones sean conscientes. La conciencia podría estar asociada en todos los procesos de la mecánica cuántica. Puesto que todo lo que sucede, en definitiva, es el resultado de uno o varios sucesos de la mecánica cuántica, el universo está habitado por un número casi ilimitado de entidades discretas y conscientes, no pensantes, que son responsables del trabajo detallado del universo. 19 Esté o no esté Walker en lo cierto, lo que sí parece claro es que si en realidad hay fotones, y el efecto fotoeléctrico prueba que los hay, los fotones en el experimento con la doble rendija saben de algún modo si las dos rendijas están o no abiertas y actúan de acuerdo con ello. Esto nos lleva de vuelta hacia el lugar donde declaramos, algo es orgánico si tiene la habilidad de procesar información y actúa de acuerdo con ella. No nos queda más remedio que reconocer que los fotones, que son energía, parecen procesar información y actúan de acuerdo con ello. Por consiguiente, los fotones parecen ser orgánicos. Puesto que el ser humano es también orgánico, existe la posibilidad de que el estudio de los fotones, y otros guantes de energía, podrían llevarnos a aprender algo sobre nosotros mismos. La dualidad onda-partícula significó el final de la línea que llevaba a la causalidad clásica. De acuerdo con esta forma de pensar, si conocemos ciertas condiciones iniciales, podemos predecir el futuro de los acontecimientos porque conocemos las leyes que los gobiernan. En el experimento de la doble rendija sabemos todo lo que podemos saber sobre las condiciones iniciales y, sin embargo, no podemos predecir correctamente lo que les sucederá a los fotones individualizados. En el experimento primero, solo una rendija abierta, sabemos el origen del fotón, la lámpara, su velocidad, 300.000 km por segundo, y su dirección inmediatamente antes de pasar por la rendija. Utilizando las leyes del movimiento de Newton podemos predecir en qué lugar de la placa fotográfica chocará el fotón. Supongamos que hacemos esos cálculos. Pasemos a considerar el segundo experimento, con las dos rendijas abiertas. También en este caso conocemos el origen del fotón, su velocidad y su dirección antes de pasar por la rendija abierta. Las condiciones iniciales del fotón en el primer experimento son las mismas que las del fotón en el segundo experimento. Los dos parten del mismo lugar, viajan a la misma velocidad, van al mismo lugar y, en consecuencia, se mueven en la misma dirección, exactamente, en el momento de pasar por la rendija número 1. La única diferencia es que en el segundo experimento la segunda rendija está también abierta. Utilizando las leyes del movimiento de Newton calculemos también aquí el lugar donde chocará el fotón en la placa fotográfica. Puesto que utilizamos las mismas cifras y las mismas fórmulas en ambos casos, tendremos resultados idénticos que indicarán que el fotón en el primer experimento hará impacto en la placa fotográfica, exactamente en el mismo lugar que el fotón en el experimento número 2. Y este es el problema. El fotón en el experimento número 2 no hará impacto en la misma zona en que lo hizo el fotón en el primer experimento, puesto que en este va a dar en una zona que es una banda negra en el experimento 2. En otras palabras, los dos fotones no van al mismo lugar, aun cuando las condiciones iniciales referidas a ambos son idénticas y conocidas por nosotros. No podemos determinar el camino a seguir individualmente por los fotones. Podemos saber cuál será la forma ondulatoria en la pared, pero en este caso estamos interesados en un solo fotón, no en sus ondas. En otras palabras, sabemos el modelo que establecerán grandes grupos de fotones y su distribución en el modelo, pero no tenemos modo de saber qué fotones son los que irán a parar allí. Todo lo que podemos decir de un fotón, aislado, es la probabilidad de que lo encontremos en un determinado lugar. La dualidad onda-partícula es, uno de los más espinosos problemas en la mecánica cuántica. A los físicos les gusta tener teorías limpias y claras que lo expliquen todo, y en caso contrario les gusta tener teorías igualmente claras sobre las razones que les impiden tenerlas. La dualidad onda-partícula no es una situación clara.
En realidad es más bien bastante turbia, desordenada, y ello ha obligado a los físicos a aceptar nuevos modos de percibir la realidad física. Estos nuevos marcos conceptuales son considerablemente más compatibles con la naturaleza de la experiencia personal que lo fueran los antiguos. Para la mayor parte de nosotros la vida raramente blanca o negra. La dualidad onda-partícula señaló el fin de la disyuntiva extrema de sí o no a la hora de referirse al concepto del mundo. Los físicos ya no pueden aceptar la proposición de que la luz tiene que ser o bien una partícula o una onda, porque se han probado a sí mismos que es ambas cosas, dependiendo de cómo se contemple el fenómeno. Desde luego que Einstein se daba cuenta del hecho de que su teoría del fotón contradecía la teoría de la naturaleza ondulatoria de Young, pero no podía probar su falsedad. Especuló que los fotones son guiados por ondas fantasmas.